Bueno, muy bien. Estamos junto a Raúl de la Torre y vamos a compartir la mesa en el día de hoy con el embajador argentino ante la Santa Sede, Eduardo Valdés. ¿Cómo le va? Un gusto. Gracias Un gusto estar por acá, acompañarnos. Valdés, además, usted es candidato o precandidato al Parlasur, una experiencia importante que va a realizar la República Argentina en estas elecciones, en estos comicios del próximo 9 de agosto. Pero vamos a hablar un poco de lo que es la visita del Papa por Latinoamérica, Raúl, porque es mucho más que una visita, no es únicamente una visita, digamos, religiosa. Se pueden leer muchos aspectos de esta visita, embajador. Sí, sin duda es la primera visita del Papa a Latinoamérica de un recorrido que eligió él, porque cuando estuvo en el 2013 en Brasil, en la Cumbre Mundial de los Jóvenes, él era algo que ya estaba acordado por Benedicto XVI. Este es un itinerario que eligió él y repitiendo lo que él ha hecho en Europa. Ustedes fíjense que su primer salida, el Papa empieza por las periferias porque él dice que se ve mejor el centro. Y su primer salida dentro de Italia fue en Lampedusa para visibilizar a los migrantes. La primera salida a Europa fue a Albania, casualmente muy cerca, 3 o 4 días después del ataque a Charlie Hebdo. Y es donde el Papa dice que aquella famosa frase de si todos los días te insultan a tu madre, puede ser que reacciones. Y después visita Bosnia, a Sarajevo, y entonces... ¿Qué busca ahí? Lo que está haciendo hoy con Ecuador, con Bolivia, con Paraguay. Primero, son países que han perdido una guerra. Hay que tenerlo en cuenta. El Papa va a reparar mucho, va a hablar de historia. Perú con Ecuador, Chile con Bolivia, Paraguay, la Triple Alianza. Él admira, y lo ha dicho ya públicamente, a la mujer paraguaya. ¿Qué significa eso? La mujer que resistió en esa guerra, en la Triple Alianza. Son lecturas que hay que hacer porque tienen que ver con las decisiones de él. Segundo, creo que va a haber 3 documentos que él ha producido que son claves en todo en este viaje. El documento de Aparecida, que es el documento que él redacta el encuentro de todos los obispos de América Latina, un año antes que sea Papa. El Evangelium Gaudium, que a mi entender, estoy acá con un especialista, es la mayor crítica al capitalismo financiero que yo he visto. Y la última es Laudato Si, la encíclica del ambiente, donde él valora el aporte de 2 presidentes de estos países que él va a visitar. Rafael Correa, que estuvo en el Vaticano hace 2 meses en un encuentro que fue el único jefe de Estado que participó de ambientalistas de todo el mundo en la Casina Pío IV, en la Academia de Ciencias Pontificias, y aportó una visión ambiental en su pelea que fue fuerte, sobre todo con petroleras en Ecuador. Y Evo Morales, mucho de su carta a la tierra está puesta en la Evangelium, en Laudato Si. El Papa tiene una deferencia especial. Yo creo que después de Cristina Fernández de Kirchner, Evo debe ser la persona que más, el jefe de Estado que más ha visto al Papa. Fue el único invitado en la cumbre de los pueblos el año pasado en el Vaticano, y ahora se hace la segunda organizada por el gobierno de Bolivia en Santa Cruz de la Sierra, que yo creo que va a ser un punto de inflexión ese encuentro del Papa con los movimientos sociales del mundo. Yo sé que van los Sin Tierra de Brasil, participa activamente acá todo lo que estaba alrededor de Juan Grabois, los cartoneros, son el movimiento de los excluidos, ¿no? Creo que en eso de ir visitando las periferias y también creo que va a ir acercando mucho más las conferencias episcopales locales con la política. Este concepto, Valdés, que es tan importante del tema de mirar desde la periferia mejor que desde el centro, y esto que decía la mención que hace el Papa al capitalismo financiero en sus últimos documentos, ¿cómo se vinculan o cómo se leen frente a la situación que está viviendo Grecia con respecto yo he notado, vine a la Argentina hará 2 días, que acá no se visibilizó mucho. Creo que el lunes, martes de la semana pasada, el Papa sacó un comunicado del Vaticano de puño y letra, acercándose mucho a Grecia, 4 o 5 días antes del plebiscito,
y donde él se solidarizó con el pueblo griego y fue muy fuerte. En Europa eso, justo en un momento que los líderes europeos estaban condenando a Grecia por la decisión que tomó, el Papa de puño y letra sacó un comunicado y fue escrito, o sea, no fue que él lo habló, Sí. o sea, lo sacó a nombre, lo explicitó Lombardi, su vocero, pero fue del Vaticano, no fue solo del Papa. Nuestro compañero Alejandro Puertas también quiere preguntarle algo. Sí, porque Alejandro. es tan fuerte, Valdés, ¿qué tal? Bienvenido a la televisión pública. Es tan fuerte la presencia y la figura del Papa que ha sido utilizada también por algunos sectores de la oposición, diciendo de que el gobierno está utilizando justamente la figura del Papa. ¿Usted qué opina de todo esto? Mire, yo vi que se armó esa polémica fundamentalmente cuando la presidenta estuvo el 7 de junio a las 5 de la tarde en el aula Paulo VI, cuando fue invitado por el Papa. Ahora, yo digo al revés. Yo digo, ¿qué pasaba si la Argentina es premiada en la FAO, en la Organización de Naciones Unidas para los Alimentos, por su lucha contra la desnutrición? La invitan a la jefa de Estado, porque podía mandar otro, pero la invitan especialmente a la jefa de Estado de la Argentina a disertar, a ser uno de los 3 jefes de Estado que en esa cumbre de las Naciones Unidas para la lucha por la alimentación, uno de los 3 jefes de Estado invitados especialmente fue la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta está en Roma, el mismo lugar donde está el Papa. ¿Y qué pasa si el Papa no la recibía, la presidenta? ¿Iban a decir que el Papa estaba cumpliendo con la supuesta veda política o el Papa no quiso recibir a la jefa de Estado? Mire, yo creo que lo mejor son los hechos que hablan por sí mismos. Es una reunión que duró 1 hora 48. En el Vaticano vale mucho los minutos que está con el Papa. Y hay un título que yo no sé si acá fue reproducido, del Vatican Insider, que es uno de los medios más influyentes del Vaticano, interpretadores del Vaticano. Y el título de ese domingo a la tarde fue récord de una visita de un jefe de Estado con un Papa. Cristina Fernández de Kirchner estuvo 1 hora 48 con el Papa Francisco. Batió a Raúl Castro, que tenía el récord 2 semanas antes, en el mismo lugar, que también habían menoscabado el lugar donde se iba a reunir la presidenta con el Papa, por 58 minutos. Y dice, Cristina Fernández de Kirchner solo se supera a sí misma, con 3 almuerzos que han durado más de 2 horas, el último 3 horas 40. Pero eran almuerzos, esta era en reunión cara a cara sin tener el protocolo de un almuerzo. Además también lo que está es, hay una relación personal entre el Papa Francisco y la presidenta Cristina Fernández. Digamos, también se va a ver en los próximos días la presencia de la presidenta de la Nación en Paraguay. Más allá de que la presidenta quiera viajar a Paraguay, hay también una decisión del Papa Francisco de recibirla en Paraguay. Bueno, que yo diría de vuelta, el Papa va a recibir jefes de Estado en el Paraguay de América Latina, se supone. Creo que ya confirmó Dilma Rousseff, confirmó... creo que Tabaré había confirmado y ahora dice que no va a ir, Tabaré, el presidente de Uruguay. ¿Qué pasaría si el Papa se reúne con jefes de Estado y no está la presidenta Cristina Fernández? Mire, yo creo que es una relación que vuela sola. O sea, el Papa está con la presidenta 1 hora 48 porque me parece que la valora, que la respeta. Creo que desde el primer día que se juntan, un día antes que él fuera entronizado, él tiene la invita a la presidenta como primera jefa de Estado que él toma contacto como sumo pontífice, y dura 2 horas 20 ese almuerzo. O sea, yo creo, acá está Jorge Mario Bergoglio, cuando asume de Papa, deja de ser muro y decide ser el máximo constructor de puentes y derribador de muros. Yo analizo eso desde ahí porque me da la sensación de que acá hay mucha gente que sigue en un muro y no lo entiende el Papa. Y yo los convoco a subirse al puente, que es mucho más linda la vida desde un puente que desde un muro. Eso es él. Cuando él va a Corea del Sur es porque quiere hacer el puente con Corea del Norte. Cuando él va a Turquía es porque quiere hacer el puente con Armenia. Cuando él va a Israel quiere hacer el puente con Palestina. Fíjense lo de Palestina. Por ejemplo, él, en medio de vuelta de una tensión, después de haber ido y puesto el cuerpo y que a los 5 días le devolvieron con misiles en Tierra Santa y en Palestina, a los 6 meses, de vuelta se recrudece cuando triunfa Netanyahu y resulta que él lo recibe sin que nadie lo espere al presidente de Palestina, a Mahmoud Abbas, y le dice,
Ángel de la Paz. ¿Saben lo que significa eso? Que él le diga al presidente de Palestina Ángel de la Paz, y encima canonizó por primera vez dos mujeres palestinas, o sea, las hizo santa. Yo creo que a mí, yo todas las mañanas lo digo con admiración. Yo en lo teológico no conozco mucho, no es mi tema, no me tengo por qué meter, no opino sobre las reformas eclesiásticas porque no es... Ahora, todas las mañanas les juro que me sorprendo los movimientos geopolíticos de Francisco. Y siempre una constante, mira desde el sur, escribe mirando desde el sur y practica mirando desde el sur. Es sorprendente la actitud, por cierto, política que tiene el Papa, y otra vez en Ecuador demostró esa situación. Llegó en un momento muy complicado para Correa, muy asediado por una oposición, y también ahí tuvo una posición clara de respaldo. 24 horas antes de que llegara el Papa, la conferencia episcopal ecuatoriana había hecho un documento muy duro con Rafael Correa. Claro. Y el Papa, en el momento mismo que llega al aeropuerto, tiende el puente con Correa, y creo que... yo sé que Rafael Correa es uno de sus preferidos, también... bueno, él viene egresado de la Universidad de Lovaina, o sea, es un católico muy practicante y ha estado 2 o 3 veces ya en el Vaticano. Valdés, toda esta experiencia que usted está recogiendo también en la Santa Sede, en la Embajada en la Santa Sede, ¿todo esto se va a trasladar al Parlasur? Pero por supuesto, pero aparte quiero decirte una cosa, una de las cosas más lindas que me pasan ahí es querer mirar a la Argentina desde un lugar que yo creo que la he revalorizado mucho. Fíjate, en Europa el tema del el Estado Islámico es un tema que está muy presente y que tiñe todas las relaciones. Yo pensaba, en la Argentina, gracias a la educación pública, yo vivo en esta ciudad de Buenos Aires, la mayor comunidad judía argentina de origen judío está en la ciudad de Buenos Aires, la comunidad árabe, los polacos, ucranianos. Nunca imaginaríamos, primero, la educación pública les ha dado que aman a su madre patria y aman a su patria, la Argentina, que es la que lo formó, que es donde, estoy hablando, los hijos de inmigrantes, las generaciones que ya adoptaron la Argentina. Jamás se les imaginaría, se les ocurriría por la cabeza atentar contra su país en nombre del Estado Islámico, lo que sea, o una alianza. Esto pasa hoy en Europa, o sea, el Estado Islámico recluta franceses para atacar a Francia, recluta ingleses para atacar a Inglaterra. ¿Cuánto vale esa convivencia? ¿En qué ranking de educación se analiza la tolerancia y la convivencia que tenemos los argentinos en estas cuestiones donde tenemos el mayor crisol de raza? Mucho más que en Europa. Entonces, ¿cuánto vale eso? Seguro. Yo lo digo con orgullo. Sí, esto lo miro. mide, ¿No? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide? Sí. Esa es la calidad de educación, creo. Bueno. Convivencia y tolerancia. Seguro. Bueno, Rulo, siempre quedan preguntas para una entrevista como en este caso con el embajador Valdés. Embajador, gracias por gracias esto de la a televisión ustedes. pública. Muchas gracias. Muy bien, breve pausa y enseguida continuamos con Visión 7.